Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora la tercera etapa de este curso, la unidad didáctica 3, en la cual vamos a presentar la problemática urbana desde la segunda mitad de los años 50, de 1950, hasta hoy. Es un proceso muy largo que abarca casi 6 décadas y por consiguiente vamos a dividir la clase en 3 partes, de las cuales ahora vemos la primera, que refiere a las cuestiones más generales del contexto de los años 50 al 60 y algunas de las discusiones que surgieron a posteriori sobre este tema, y luego vamos a trabajar sobre el caso específico de los proyectos urbanos que trabajan para el práctico y algunas referencias a la ciudad de Córdoba, que siempre tomamos como caso testigo para entender las repercusiones que tuvieron las discusiones internacionales en el contexto local. Vamos a trabajar, dijimos, con básicamente 3 partes, en las cuales en la segunda vamos a ver específicamente a los proyectos que refieren al grupo llamado Team X o Team 10, que refiere a un grupo de jóvenes arquitectos reunidos en torno a 10º y 11º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, en las cuales se definen algunos de los lineamientos críticos hacia el movimiento moderno que hoy llamamos canónico de los congresos internacionales, y que van a definir algunas líneas de acción en referencia a cómo deberían ser las ciudades a partir de la planificación de los años 60. Y por último vamos a trabajar con algunos de los temas que tienen que ver con la ciudad contemporánea, referidos fundamentalmente a problemas actuales que tienen que ver con las conferencias internacionales que se han ido produciendo a lo largo de estos 60 años para introducir algunas discusiones teóricas y lineamientos prácticos y políticos en relación a cómo debería ser la ciudad del siglo XX y lo que va del XXI. Había dejado esta imagen en la última sección de la clase 12, correspondiendo justamente a los proyectos del movimiento moderno, en este caso un proyecto de Hilbert-Seimer para la ciudad de Berlín, un proyecto de ciudad vertical que caracterizamos a partir de el apilamiento de actividades que tienen que ver con la infraestructura, con el tráfico, con la logística, con la ciudad comercial y finalmente con la residencia y las oficinas en los pisos superiores. Les dejé esta imagen justamente porque es de alguna manera una síntesis de muchas de las cuestiones que van a aparecer como crítica al movimiento moderno de los años 20 al 30, porque esta imagen, con toda la dureza que tiene, supone en sí misma ya una cuestión que va a aparecer después de los años 50, referida a la deshumanización o la artificialización total del ambiente humano. Evidentemente en esta imagen no hay naturaleza a la vista, es todo artificial, y esta condición de artificialidad del ambiente humano, de la propia condición de la ciudad en sentido de interacción del hombre con la naturaleza, pareciera haber desaparecido, y también aparece una falta total de posibilidad de orientación en el sentido de identidad de forma que nos permita referenciarnos en qué parte estamos, ¿sí? Los edificios aparecen todos absolutamente iguales entre sí, con una característica de homogeneidad que va a ser uno de los principales focos de la crítica de la primera etapa de los años 60. Habíamos también presentado este gráfico en el cual habíamos hablado de una especie de aceleración de los procesos de modernización que llevaron finalmente a una crisis de este proceso, además de industrial, de un proceso político que incluye a la guerra mundial como es el desenlace final del proceso de modernización. Es ahí cuando realmente entra en crisis no solo el concepto mismo de modernidad, sino el concepto de edad contemporánea y el del movimiento moderno en el campo disciplinar de la arquitectura y el urbanismo. Evidentemente, la crisis de la modernidad tuvo que ver con algunos de sus efectos más horrorosos en términos de lo que el hombre pudo producir, ¿no? Indudablemente, la guerra mundial y su final trágico en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las cuales justamente ahora en agosto se ha cumplido un nuevo aniversario, hacen pensar que quizás la ilusión tecnológica como el instrumento para el progreso humano había llegado al límite de su capacidad destructiva, pudiendo en un solo acto, en realidad en 2 actos, porque la bomba fue tirada más de una vez, lo que implica también de que
había una voluntad política de aniquilación de civiles, no solamente una voluntad de finalización de un conflicto. Y es ahí donde aparece claramente la crisis de la propia tecnología del progreso y de la escalada bélica como un conjunto de situaciones críticas que deben ser discutidas a partir de los años 50. Evidentemente la crítica se ha iniciado antes, probablemente los procesos dictatoriales que tuvieron lugar en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, probablemente también en la España de Franco o en la Rusia de Stalin, ya había una simiente destructiva que va a canalizarse en la Guerra Mundial, pero es quizás justamente en el holocausto de los judíos en Alemania durante la Guerra Mundial lo que pone claramente de manifiesto esta intolerancia extrema que había llegado el pensamiento occidental hasta el extremo de la idea de dominio del mundo, ¿no? Esta imagen que está acá a la izquierda representa una película de Carlos Chaplin, justamente, que lo hemos mencionado también en teóricos anteriores, y es quizás también un manifiesto de esa crítica que ya en los años 30 había aparecido en relación a esta idea de dominio del mundo, en este caso personificado claramente en la figura de Hitler, como quizás la máxima expresión de esa idea autocrática de un gobierno con la idea totalizadora del control militar, del control civil, del control cultural y obviamente del dominio tecnológico del mundo, ¿no? Justamente en el campo disciplinar, en los últimos congresos de arquitectura moderna, los que se realizan desde la Segunda Guerra Mundial hacia los años 50, empiezan a manifestar esta preocupación, en primer lugar por la reconstrucción de las ciudades, porque entre los efectos devastadores que tuvo la Guerra Mundial estuvo el de destruir las ciudades preexistentes, sobre todo las que habían participado en el continente europeo de los escenarios bélicos, Londres, Berlín, Hamburgo, muchas de las ciudades europeas centrales, París, en Italia, etcétera, estuvieron ocupadas y muchas de ellas fueron bombardeadas por el sistema aéreo de destrucción masiva que provocó que muchas de las ideas originales sobre cómo debe ser una ciudad fueran puestas en crisis e incluso el propio modelo de alguna manera mesiánico que había planteado el movimiento moderno temprano en el sentido de la necesidad de actuar para modificar las condiciones existentes es puesto en crisis junto con el modelo tecnológico que lo acompaña. De ahí surge un grupo de jóvenes arquitectos que, en este caso, reunidos ya desde 1953, 1954, primero en Bonn, de donde se extrae un primer manifiesto, el manifiesto de Bonn, justamente, donde empiezan a vislumbrarse algunos de los lineamientos alternativos a la visión hegemónica del movimiento moderno, se plantean algunas cuestiones como, por ejemplo, la importancia que tiene la gradación de lo privado a lo público. Este aspecto que está señalado en este gráfico, que pertenece justamente a los miembros del Team 10, del Team 10 en inglés, que justamente agrupa a los arquitectos más jóvenes del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, van a concluir en 1956 en una serie de documentos que suponen esta escala de importancia para estudiar la ciudad. La casa, la calle, el distrito, la ciudad, como escalas de proyecto que deben ser consideradas como tal. Y finalmente, en el 11º SIAM, desarrollado en Waterloo en 1959, el propio grupo de arquitectos que integraron los SIAM lo dan por muerto, ¿sí? En esta imagen tan elocuente de la idea de una cruz marcando el final de los congresos internacionales de arquitectura moderna y con ellos gran parte de la ilusión de la planificación moderna. Tiene que ver también con que algunos de los grandes maestros, entre ellos Wright, por ejemplo, muere justamente en el año 59 y va a empezar una secuencia en la cual esa primera generación de grandes maestros van a ir sucesivamente saliendo del mercado laboral y posteriormente incluso van a dejar de tener cierto respeto dentro del contexto profesional. Evidentemente, una de las críticas que mencionábamos recién tiene que ver con la identidad de las ciudades. Este gráfico que hemos puesto intencionalmente al inicio de la clase sobre la ciudad moderna mostraba esa imagen que había ilusionado a Le Corbusier de una ciudad de los negocios, de una ciudad direccional,
en el puerto de Buenos Aires, en el lugar que hoy ocuparía básicamente Puerto Madero, en la cual se imaginó una serie de rascacielos enormes, luminosos, que significarían esa idea de ciudad nueva en esta pampa líquida del Río de la Plata. Esta imagen, que obviamente era todavía una utopía y que hacía pensar en la ilusión de una ciudad moderna, mecanizada, eficiente, segura, como toda una promesa de una mejor calidad de vida, terminó sin embargo derivando en proyectos como este. Esto es Madrid, un proyecto de la década del 50 en el cual estamos viendo enormes intervenciones urbanas con edificios en altura, muchos de ellos destinados a oficinas, plantas bajas con comercios y algunas otras actividades propias de las ciudades capitales, que tiene como condición una cierta homogeneidad hacia una idea de falta de diferencia entre un edificio y el otro, que hacen pensar incluso que si yo no les pusiera esta nota acá abajo indicando que se trata de la ciudad de Madrid, podría haber sido Buenos Aires, o podría haber sido, no sé, Ciudad del Cabo, podría haber sido una ciudad australiana, podría haber sido una ciudad eh, norteamericana. Es decir, es muy difícil diferenciar la identidad de estas ciudades si todos los edificios se parecen y los espacios urbanos pasan a tener esta especie de homogeneidad visual. Incluso mostramos la semana pasada estos proyectos, por ejemplo, para los city blocks, en el caso de Vladimiro Acosta para el Camino de Seiza, o estos otros para Milán, y fíjense las enormes similitudes de estos edificios entre sí, y esa idea de homogeneidad al infinito propio del proyecto moderno. Va a ser cuestionado por su incapacidad para representar las identidades locales. Por otro lado, la ilusión del automóvil como la modalidad privilegiada para el desplazamiento individual a partir de la capacidad de compra de un automóvil para una familia, empezó a generar también una serie de cuestionamientos críticos en relación a qué rol jugaba este automóvil en el espacio urbano. Estas imágenes son más que elocuentes, en este caso están puestas en un libro actual, contemporáneo, por uno de los arquitectos más reconocidos de los últimos años, que se llama Rem Koolhaas, en el cual hace mención a esta ocupación abusiva del centro más caro, en este caso Chicago. El Louvre de Chicago sigue siendo uno de los espacios urbanos más sofisticados y caros del mundo, y que sin embargo en las obras de oficinas se encuentra ocupado mayoritariamente por esta enorme cantidad de vehículos que ocupan las playas de estacionamiento de los centros comerciales, de las playas de estacionamiento de los complejos habitacionales y también de los grandes centros comerciales, ¿sí? Esta idea de que el estacionamiento de los centros comerciales pasa a ser protagonista del espacio urbano, o que las señales de tránsito han reemplazado la vida social, empieza a aparecer esto como un espacio de la crítica en la cual hay que pensar otro tipo de solución. La solución a través del transporte automotor había generado esta dilapidación del espacio en función de la velocidad, en función de la mayor supuesta eficiencia de los sistemas de transporte. E incluso llegaron a provocar proyectos como esto, en el cual se van superponiendo autopistas a medida que la ciudad crece, situación que parecía todavía una utopía hacia mediados de los años 40, fíjense, esto es un proyecto de 1945 para Milán, y sin embargo México ha llegado a construir hasta un tercer piso de su periférico, ¿no? Es decir, existe incluso proyectos urbanos que pensaron la ciudad en altura, en términos de transporte, multiplicando esta idea de que el tránsito iba a separarse según su velocidad. Ahora, este tipo de proyectos también han entrado en crisis. Fíjense, esta es una foto del año 2003, correspondiente a las inundaciones del río Salado sobre la ciudad de Santa Fe, que ustedes probablemente no se acuerden, pero produjo como efecto que quedó aislada la ciudad durante varios días por la imposibilidad de utilizar este sistema de autopistas. Fíjense que quedaron anulados las descargas del sistema al sistema urbano, lo que provocó, entre otras cosas, que la ciudad se quedara sin abastecimiento de combustible, de lácteos, de productos perecederos, etcétera, y que puso en crisis si la solución moderna de acceso a la ciudad no era un error de diseño, ¿no? Esto lo pongo como ejemplos locales, pero en realidad está pasando alrededor del mundo. Fíjense, esta imagen corresponde a la ciudad de Lagos, en Nigeria, en la cual puede verse que esta solución que se imaginó Le Corbusier para la velocidad del tránsito y la seguridad vial,
transformado en un sistema congestionado por exceso de ocupación o por mayor cantidad de vehículos que aquellos para los que fue calculado, termina generando un caos cuya solución hoy es sumamente compleja de resolver, ¿no? Por otro lado, los grandes complejos de vivienda orientados a la vivienda obrera con una solución estandarizada, de bajo costo, producción intensiva y probablemente industrializada, también generó ciertas críticas basadas en la problemática de la identidad y en esta cuestión de la homogeneidad al infinito en un proyecto, por ejemplo, como en este caso para la ciudad de San Luis en Estados Unidos, producto de un concurso internacional que gana este arquitecto Yamazaki, muy conocido además porque fue el autor de las Torres Gemelas de Nueva York, aquellas torres que fueron eh, voladas en el atentado del 2001, ¿no? del 11 de septiembre. Y fíjense, el resultado de este proyecto de vivienda llegó a tal nivel de vandalismo que la única solución que encontró el gobierno fue su demolición total, ¿sí? Algunos autores sostienen que esta demolición llevada a cabo en julio de 1972 indica físicamente el fin del movimiento moderno, es decir, el fin de esta ilusión de un edificio en altura con enormes ventajas de higiene, de ventilación, de hacinamiento, pero que no logró la cohesión social y por lo tanto la interacción más o menos razonable y sostenible de las personas. Sin embargo, fíjense, hasta 1981 y hasta hoy, si se quiere, seguimos construyendo complejos de vivienda con algunos problemas de gestión francamente complejos de resolver hoy, ¿no? E incluso algunos ejemplos, también concurso nacional, como este barrio de viviendas para erradicación de viviendas rancho en zonas inundables para la ciudad de Santa Fe, inundados durante el desborde del río Salado, lo cual implica incluso una crítica a la pericia técnica de arquitectos, urbanistas, planificadores urbanos, ingenieros hidráulicos, etcétera, para dar solución a problemas de este nivel de complejidad. Y en medio de eso surge inevitablemente la utopía, o sea, la idea de que quizás hay que repensar las ciudades de cero, ¿no? Volver a plantearse la alternativa de cómo debería ser una ciudad. En ese sentido, la década del 60 es riquísima en este tipo de ejemplos, como estos dibujos, montajes fotográficos que hacía Super Studio y que estaban pensando en una especie de ciudad artefacto de gran escala que pudiera llegar a superar muchos de los problemas de la ciudad nueva, agregándole a la ciudad existente las cosas que le faltaban, por ejemplo, la logística de transporte o la posibilidad de llevar cargas y pasajeros a gran velocidad en poco espacio de tiempo. Y fíjense esta que corresponde ya a la década de 1990, cómo sigue presente esta idea de pensar la ciudad como un enorme artefacto sobre la ciudad existente, en este caso el proyecto de Rem Koolhaas, ¿no? Son estas ideas que se han dando vuelta de una utopía siempre presente y siempre necesaria para discutir cómo tendría que ser el ambiente humano si lo pensáramos desde cero. Estos son ejemplos muy conocidos de un grupo inglés que se llamó Archigram, que nucleó a un grupo de talentosísimos dibujantes, arquitectos, diseñadores gráficos, que se nuclearon para publicar una revista en la cual, con ese título, Archigram, hicieron una serie de publicaciones sobre proyectos de ciudad, muchas de las cuales no llegaron ni siquiera a concretarse más allá de un dibujo, pero que evidentemente estaban imaginando cómo podría ser una ciudad contemporánea si la imagináramos desde cero, es decir, elimináramos el componente histórico del ambiente humano a lo largo de los siglos, ¿sí? Esto lo van a ver en detalle ya cuando entremos a la historia 2, veamos los ejemplos de ciudad contemporánea, pero vale la pena pensarlo en el contexto en el cual los años 60 empezaron a plantear la revisión completa del proceso de gestación de una ciudad. Dentro de esa línea y en un panorama quizás más factible, mucho más ubicado en el espacio y en el tiempo con la tecnología disponible, algunos arquitectos japoneses empezaron a aventurar proyectos que tuvieran que ver con ciudades enchufables, ciudades que generaran soportes de infraestructura, por ejemplo, canalizaciones de fluidos, canalizaciones de energía, de transporte, etcétera, en la cual pudieran enchufarse módulos hacia la manera de un sistema industrial que permitiera cambiar las piezas sin cambiar necesariamente el soporte. Era una idea extraordinaria para, mediante estructuras tensadas, poder
habitar la bahía de Tokio, por ejemplo, en el caso de Japón, cuyo espacio está fuertemente limitado al ser un país insular, con un fuerte condicionamiento de la topografía y de la situación volcánica de las islas, que hace pensar en la posibilidad de ocupar el mar como una alternativa, ¿no? Estos proyectos de Arata y Sasaki para el plan de Tokio, que suponía un sistema de rascacielos con troncales y luego voladizos, en el cual las piezas podrían enchufarse mediante sistemas prefabricados de alta tecnología, llegaron a ser incluso interesantes desde el punto de vista del proyecto, tanto es así que todavía, por ejemplo, en este caso para la ciudad de Shanghái, en China, se sigue pensando como alternativas en edificios tecnológicamente muy sofisticados que podrían dar una respuesta desde la tecnología al nuevo paradigma de una ciudad nueva. Pero también hubo otros, como estos que estaban planteando los arquitectos nucleados en el taller de Bofill en España, en la década del 60 también, empezaron a imaginarse cómo tendría que ser una ciudad que incluyera todas las opciones posibles. Es una especie de elogio de la diversidad y de la idea de que en la diversidad debería estar la posibilidad de cambio y la solución a los problemas contemporáneos. Estas propuestas, muy influyentes también en el contexto de los años 60, fíjense, van incluyendo como si fuera un collage, literalmente es un collage, edificios que corresponden, en este caso a Barcelona, en aquel caso a Nueva York, podemos ver ejemplos que corresponden a la producción del propio estudio de Ricardo Bofill, y algunas imágenes que incluyen personas de todo el mundo, de distintas razas, de distintas religiones, de distintos modos de vida, todos ellos teniendo espacio en una ciudad inclusiva, ¿sí? El concepto que ellos van a tratar de defender en esta idea de inclusividad es que la exclusividad que había manifestado, por ejemplo, el movimiento moderno más minimalista o purista de la década del 20, era aburrido, y por lo tanto la ciudad interesante, la ciudad más llena de vida, tenía que ver con hagamos convivir la mayor cantidad de opciones posible en esta idea de inclusividad, ¿no? La idea de inclusividad basada en el concepto de diversidad como valor. La diversidad cultural, la diversidad arquitectónica, la diversidad de espacios, etcétera, eran parte de las propuestas que van a tener éxito también en términos por lo menos de discusión teórica. Hoy seguimos pensando en la diversidad como un problema, pero además se suman otros que tienen que ver con la propia comunicación contemporánea en relación a la ciudad, ¿sí? Muchos ensayos teóricos, entre ellos este señor Robert Venturi, que hace un estudio sobre la ciudad de Las Vegas, la ciudad del juego, la diversión, la hotelería, los casamientos instantáneos, etcétera, que probablemente han visto en alguna película, pasa a ser el modelo sobre el cual podemos estudiar la cultura contemporánea, la cultura norteamericana contemporánea en particular, y hacer de ello un lugar de aprendizaje, ¿sí? El libro muy famoso en el cual hace esta propuesta se llama Aprendiendo de Las Vegas, un libro publicado en la década del 70, pero que refleja ideas que se vienen desarrollando desde la década del 60 y que hacían pensar en una posición que vamos a estudiar más adelante como arte pop, como representativa de esa vida contemporánea en las culturas desarrolladas, sobre todo de Estados Unidos. Esta idea del pluralismo, la diversidad, hace pensar también en que quizás haya que pensar ciudades diversas a partir de arquitecturas diversas, ¿no? Dentro de esta línea aparecen conceptos como arquitectura que podríamos llamar alternativa, y pensando en un sistema de soportes en el cual el rol de los profesionales, arquitectos, ingenieros, urbanistas y probablemente también ingenieros sociales, aparece en el diseño de soportes estructurales que pudieran contener los aspectos más duros de la ciudad, justamente las instalaciones, las cloacas, los sistemas de transporte, los fluidos de provisión de agua potable, de energía, etcétera, y que luego la gente, a través de la discusión participativa, pudiera llegar a una solución acerca de cómo quería que se viera su edificio. Incluso llegaron a hacer propuestas como este muy famoso, de la autoría de Lucien Kroll y su equipo de proyecto, que planteó para una ciudad universitaria en Lovaina la Nueva, una ciudad en Bélgica, ciudad universitaria, la proyección de un edificio en el cual el arquitecto solo señalaría dónde deben ir las instalaciones, generaría la estructura, y luego cada usuario, cada habitante,
completaría el diseño eligiendo, por ejemplo, el tipo de cerramiento, el tipo de materialidad de la superficie, etc. El resultado son este tipo de edificios muy eclécticos, muy, de alguna manera, heterodoxos también, que suponen un tipo de arquitectura dinámica y particularmente rica en interpretación. Obviamente la experiencia no tuvo un éxito sostenido en el tiempo porque supone también que estos edificios son muchas veces rechazados por cierta visión ortodoxa de la arquitectura que dice, bueno, es como si el diseñador hubiera renunciado a su capacidad para dar forma a los edificios o a los espacios urbanos. Algunos cambios centrales entonces en esta discusión. A la idea de un hombre universal, de un hombre que tenía como condiciones comunes a cualquier lugar del mundo, se le va a plantear como antípoda durante la década del 50 el concepto de identidad. Esa es la palabra clave, ¿sí? La identidad está basada en el concepto de diversidad cultural y una cierta valoración de lo vernáculo, de lo que le pertenece a un lugar, a diferencia de aquello que era universal. Mientras que el movimiento moderno se planteaba cambiar radicalmente el modo de vida de la gente, el Team 10 había planteado aceptar los gustos de la gente y aceptar las condiciones de vida que han elegido desarrollar, considerando las condiciones espaciales que eso genera, ¿sí? Mientras que para el movimiento moderno la relación forma-función estaba determinada por la función, es decir, las funciones urbanas eran las que determinaban la forma y la separación de los espacios entre sí, va a aparecer acá la necesidad psicológica de la gente como un patrón que también debería ser contemplado a la hora de diseñar edificios y ciudades, ¿no? A la idea de una solución única, universal para cualquier tipo de problema urbano que había planteado el movimiento moderno más ortodoxo, que veíamos, por ejemplo, en ese proyecto de Hildersheimer para Berlín, aparece la idea de una ciudad más compleja y la fragmentación de la ciudad, esa collage que vimos en los dibujos de Bofill, como un valor que podría darle a la ciudad la diversidad necesaria para que las identidades particulares se vean de alguna manera reflejadas y contenidas. Por lo tanto, a los objetivos globalizadores, a la idea de universalidad, se le van a plantear objetivos más particularizados ciudad por ciudad, que fue la propuesta del Team 10 en los congresos internacionales de arquitectura moderna. A esa idea de progreso infinito basado en la ciencia y la tecnología, frente a la desilusión tecnológica de la guerra mundial, entre otros efectos de la tecnología considerada como enemigo y no como progreso, aparece entonces la idea de un límite al crecimiento, al desarrollo tecnológico basado en la explotación de los recursos naturales y su deterioro progresivo, ¿no? A la idea de una historia ideal, de una historia que debería llevarnos siempre hacia la idea de progreso, aparece el concepto de fin de la historia, que va a ser, entre otros ensayistas, planteado como tal por Fukuyama, un teórico que planteó esta idea de que el gran relato histórico ya no tendría sentido en la sociedad contemporánea. A la idea de un espacio estructurado, de un espacio básicamente estructurado por la racionalidad del diseño, va a aparecer la idea de un espacio desestructurado y el concepto de flexibilidad que se antepone claramente a la rigidez que había planteado la estructura del movimiento moderno. Esto es muy importante porque estamos diciendo entonces identidad, diversidad y flexibilidad como conceptos clave para entender la ciudad y la arquitectura de los años 60 en adelante. A la idea del zoning, de la separación de funciones del movimiento moderno, se le va a plantear esta idea de integrar, mezclar funciones como un valor que permitiría la fricción entre mayor cantidad de grupos sociales y con ello también probablemente una mejora en las interacciones sociales. A esa idea de un ambiente maquinista que había pregonado fundamentalmente las figuras más importantes del movimiento moderno, entre ellos el propio Le Corbusier, esta idea de un ambiente humanizado en el cual las relaciones sociales se priorizaran sobre los aspectos funcionales de tipo tecnocrático que había caracterizado el movimiento moderno. En la segunda parte, entonces, veremos algunos ejemplos, incluyendo el caso de Córdoba, que es el que vamos a trabajar para también entender la trascendencia de estas ideas en el campo del proyecto de nuestra propia ciudad y ver cómo eso fue afectando paulatinamente a algunos de los espacios urbanos en los cuales nos toca vivir nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.